Insuperable, los primeros segundos de la película El Exorcista, que tantas veces ha sido guía para hablar de diferentes temas aquí en Milenio 3. Buenas noches, amigos. Los primeros segundos, los primeros metros de la cinta cinematográfica. Y con este sonido, sobre este sonido, una excavación. ¿Lo recordáis? Norte de Irak. William Friedkin, director de la película Insuperable y más terrorífica, y de cabecera de este programa, quería llevarnos directamente al sol, al calor, al polvo, a los turbantes, a las piquetas que extraen del fondo de la tierra extraños enigmas. El padre Merrin, sorprendido, porque sabía que de un momento a otro, a golpe de pala, iba a surgir el rostro de su viejo e inmortal enemigo, el diablo asirio Pazuzu. Todo esto es ficción, y todo esto es el inicio de una película que daba mucho miedo. Lo que queremos contaros esta noche es que nosotros mismos hemos vivido una escena muy similar, con el mismo ambiente, con los mismos sonidos. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes misterios del hombre, de la historia, de la realidad. Y casi recordaba con el minidisc en la mano este mismo inicio del Exorcista. También cantaban los mocines desde Sanliurfa, la ciudad sagrada donde nació Abraham, el profeta. Pero sin embargo la carretera era una especie de serpiente semiasfaltada que llegaba hasta unos techos de Uralita. Un simple puesto, una escopeta, un guarda y sus 3 hijos, con los zapatos rotos, la cara marcada por ese sol que aparecía ya en esa película El Exorcista, y ese ambiente un poco irreal, os lo aseguro. Esperábamos otras cosas, otra vigilancia, porque estábamos buscando el lugar que decían que iba a cambiar la historia del hombre, la historia de la humanidad. Un templo, el templo más viejo, tan viejo casi como el tiempo. Un templo impresionante, en el monte Ombligo, a unos 15 kilómetros de Sanliurfa, en tierras del Kurdistán. Sé que el sonido no es bueno, pero lo vais a entender. Cuando estuve frente a Ferman Buruk, nuestro acompañante, y a Yisi Yildiz, el guía y protagonista de unos hechos increíbles, tuve la tentación de poner el viejo minidisc sobre la tabla, que era una mesa rudimentaria. Suenan las cucharillas del té caliente, la Uralita nos protege de los cerca de 40 grados a la sombra, y estamos el equipo, Juan G. Vallejo, Carmen, quien estos habla ahora mismo, tan impresionados que no sabíamos qué decir. Ferman Buruk tomaba la palabra. Estábamos frente a un templo impresionante, lascas de piedra de muchas toneladas. ¿Por qué las hicieron? Grabados incomprensibles. El templo más viejo de la humanidad. Sonaba así para la cadena SER. Y en este preciso instante, Milenio 3, en las llanuras de Göbekli Tepe, ante una mesa de madera con nuestros tés, acompañados por nuestro gran amigo Ferman Buruk, y asistiendo a algo que es realmente asombroso. Y voy a colocar mi minidisc sobre la vieja mesa de madera de la excavación para que se recojan algunas voces. El aire impresionante que se ha levantado ahora. Estamos bajo el techo de Uralita. Ferman, ¿qué opinas, amigo, de todo lo que estamos viendo? ¿Tú no habías podido ver Göbekli Tepe hasta ahora? Hasta ahora, la primera vez que yo he estado aquí en Göbekli Tepe. Muchas gracias por ti. Tú me trajiste aquí para conocer también. Fue también para mí, gran placer para venirse a verte en ese lugar. ¿Qué opinas, Ferman? Tu primera impresión. Mira, ¿qué opino? Así dicen todos los arqueólogos que va a cambiar la historia. Pero ahora estamos hablando de 11.000 años antes de Cristo. 11.000 años. Y ya ser humano también aquí vivió social, y también hasta templos los tenían, que hemos visto, ustedes también lo vimos aquí, los templos, lo que tuvieron. Por eso la historia, ser humano no era 8.000 años que vivió social, era 11.000 años. Y también, ¿qué material tenían? Todo el mundo se hablan, era la obsidiana.
Estos bloques, los que hemos visto, ¿cómo los sacaron de las canteras? ¿Qué material tenían para hacer las figuras que hemos visto? Es desconcertante, o sea, es algo, a mí esto sí que es un shock, porque claro, yo estoy sin palabras, no me lo puedo creer. O sea, los grabados que hemos visto, las figuras en volumen, los pilares, las toneladas que tienen de peso, cómo lo trajeron, cómo lo alzaron, si estamos en tiempo de las cavernas, todavía en Europa había prehistoria y cavernas. ¿Cómo es posible esto? De los sagrados montes Tauros se alza el monte Ombligo. La creencia para los habitantes de la zona de Turquía, Siria, Irak, del Kurdistán, es que allí nació la historia bíblica. Incluso en el monte Ombligo aparecieron los más antiguos códigos de las Sagradas Escrituras. Lo que ha demostrado la arqueología paso a paso es que hay algo sorprendente que se escondía bajo la arena y que puede ser solo la punta del iceberg. ¿Cómo nos sentíamos? Fuimos recorriendo esa especie de Tes, para describirlas, una especie de gigantescas taulas, pilares de piedra en forma de T, casi formando como gigantescos relojes solares, 13 en un círculo, 2 en medio, inmensos, pulidos, perfectos. ¿Cómo es posible en tiempo de las cavernas? En el Neolítico, que significa la nueva edad de piedra, a mediados del siglo XIX, Lubbock habló de el extraño salto que da la humanidad a todos los niveles. Nacen las ciudades, nace la domesticación de los animales, nace la agricultura, y precisamente detrás mismo de Göbekli Tepe aparece el monte Karadar. Dicen los especialistas, nosotros no lo sabemos, dicen ellos, que el primer lugar del mundo donde se domesticaron de alguna forma las plantas. ¿Qué hicieron aquellos anteriores cazadores para, primero, decidir vivir en un lugar, dejar el Edén de la caza libre, los frutos del bosque, y convertirse en esclavos, pendientes de los rebaños? ¿Cómo se produjo el diálogo entre hombre y animal para ser domesticados? Hay quien piensa que pasaron cosas demasiado extrañas en este gigantesco salto para la humanidad. Se sabe que los hombres y mujeres que dan ese salto hace unos 11.000 años vivieron peor que los que habían vivido antes, que estaban más desnutridos, que tenían que esperar las cosechas, establecerse con una serie de códigos. ¿Qué clase de cambio es este? Estábamos tan sorprendidos que Carmen, casi tocando esas tes de piedra, no se lo podía creer, os lo aseguro. Era tan alucinante lo que estábamos viendo y tocando que no podíamos creerlo. Ahora sabemos que es verdad y que en este lugar se cambia la historia. No lo sé, es que te desconcierta bastante porque en teoría no tenía que estar eso ahí. Si seguimos la historia, si seguimos la historia oficial, esos bloques no deberían estar ahí o no pertenecer a esa edad, ¿no? Si de verdad tienen esa datación por carbono 14, habría que reescribir la historia. O sea, habría historia antes de Göbekli Tepe y después, porque va a cambiar todo. Va a cambiar hasta los animales que se conocían en la historia, porque hemos visto que hay unos animales súper raros que muchos de ellos hoy no identificamos, como unos zorros con una cola muy larga, muy extraña, una especie que no se ponen de acuerdo ni los propios arqueólogos, una especie de cocodrilo boca abajo, una serpiente, no lo sé, te desconcierta bastante. Desconcierto, eso es lo que sentía este equipo de periodistas. Y la primera vez que vimos las imágenes fue en este estudio de la cadena SER. Unas primeras noticias, un equipo de alemanes del instituto más prestigioso del mundo, con Klaus Schmidt a la cabeza, está desenterrando la historia en el monte Ombligo cerca de Urfa. Están surgiendo decenas de construcciones, cuando se supone que el hombre no sabía construir nada. ¿De qué cantera? ¿Y por qué? ¿Qué les impulsó a aquellos hombres que vivían en aquel lugar o que
rendían culto en aquel lugar, por lo que parece, a hacer tan titánica labor. ¿Tanto esfuerzo para qué? Los especialistas, como Lewis Williams, dicen que en este preciso monte, en este monte pelado y abrasado por el sol, donde la carretera está llena de bollos, donde no llega casi nadie, y donde los guardas tienen una simple y mísera escopeta para intentar mantener a raya el yacimiento extraño de los ladrones de la noche, en ese lugar olvidado de todo y de todos, en una zona muy conflictiva del mundo, vimos las tanquetas atravesando y levantando el polvo cerca de Göbekli Tepe, vimos los números de los militares pintando las mismas cordilleras y montañas donde puede haber otros tesoros de este tipo. En este mismo lugar, los especialistas aseguran que el hombre antiguo que vivía en las cavernas, da un paso más y construye templos. Esto implica tantas cosas. Lo que eran dibujos de las paredes, lo que eran cosas para iniciados, se convierte en religión. Una religión que tiene formas que nos parecían extrañísimas, formas que surgen por accidente, porque si no es por el accidente que os vamos a contar, esto seguiría enterrado. ¿Y cuántas cosas siguen en esa zona de la antigua Anatolia enterradas y que podían cambiar todos los libros de historia? Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Ahora escuchar de nuevo los cortes, el sonido de Göbekli Tepe, las cucharillas del té, la uralita, el asombro de nuestro propio compañero turco que había oído hablar de Göbekli como tantos otros, pero no podían creerlo. ¿Eso nos pasó aquí? Son muchos recuerdos, además. Me estoy viendo ahora mismo en esa caseta con los hijos del que fue el descubridor, el pastor que por casualidad encontró este templo de hace 11.000 años. Y estoy viendo su cara ante nuestras cámaras. Ellos, yo creo que no sabían bien el valor que tiene ese yacimiento arqueológico. Sí que es cierto que el arqueólogo que está llevando allí la excavación, el arqueólogo alemán Schmidt, les había dado consejos, claves, para que cuidaran perfectamente mientras él no estaba, pues esa excavación iba a venir dentro de pocos meses, iba a llegar hasta allí, y ellos sabían que eran los dueños de aquel templo que tan desconcertados nos había dejado. Había nada, una pequeña caseta donde dormían, incluso con una escopeta. Decía que no por quien pudiera llegar hasta allí, sino sobre todo por los animales que se acercaban por la noche. Pero lo cierto es que cuando oscurecía ese era un lugar mágico, un lugar en el que los relieves de la piedra, los relieves de esos animales cambiaban, Iker, cambiaban de forma. Descríbeme uno de esos animales que contabas que tanto te impresionaban. Tuvimos una discusión incluso allí, porque casi no podíamos creerlo. En un principio era yo el que no podía creerlo, cuando Carmen en la pantalla del ordenador me enseñó algunos de los templos con forma de T, que por ejemplo tienen manos. Imaginaos, amigos, templos de unos estelas de piedra o taulas, Ts de piedra, de 3,5 o 4 metros de alto, que están cruzados por dos líneas perfectamente grabadas y que tienen manos, como si las columnas fuesen humanizadas. Cabezas gigantescas, puestas como si fueran oratorios, donde la cara ha desaparecido. Es un círculo por el que pasa el sol. ¿Lo estáis viendo? Es un simple aro en forma de cara con dos orejas, que da un aspecto terrorífico, y el sol al pasar por él deja su sombra al otro lado. ¿Qué clase de cosas eran esas en esos círculos de piedra donde parece ser que se hacen las primeras ceremonias religiosas colectivas de la historia? Descríbenos algo que te llamó la atención. ¿Por qué los animales parecían sacados de un zoológico de piedra? Eran increíbles, todos ellos fieros. Yo recuerdo un jabalí muy impresionante que había en una de esas estelas pétreas. Recuerdo también un león perfectamente grabado, perfectamente dibujado en la piedra. Tenía incluso un aspecto de fiero, Iker, que querían haberlo reflejado y lo consiguieron de verdad. Serpientes que parecían introducirse en grupos de 3 hacia la tierra, otras que parecían ascender, y ese zorro del que hablaba en el corte que has rescatado, una especie de animal, de perro muy antiguo, prehistórico,
con una cola que parecía mucho más larga de lo que en realidad hoy conocemos. Animales ya extintos, animales extinguidos, sí que algunos de ellos, pero sobre todo un lugar que a mí me llamó la atención porque yo creo que esos antiguos constructores querían reflejar algo en lo que no se podía acceder, o por lo menos no podía acceder cualquiera, un recinto sagrado para que aquel que no tuviera el conocimiento suficiente no llegara a penetrar dentro, porque los animales que había grabados en las piedras le podían dar miedo. Todo el equipo, nuestro compañero Carlos Ródenas poniéndonos una música que a mí me pone los pelos de punta, porque es una música inspirada en los misterios de la antigüedad, en los misterios más remotos de nuestra especie, y casi con este sonido me vuelvo a imaginar cabezas de piedra gigantescas, cuando en la prehistoria, lo hemos contado amigos, apenas se dibujaba al hombre. De repente surgen lo que parecen hombres, nariz prominente, ojos hundidos, y a veces en vez de ojos, 2 piedras de obsidiana. Dicen los especialistas que para hacer estas tes de piedra hay que acudir a importantes taladros de tungsteno. ¿Por qué una noche, un día, decidieron hacerlo? ¿Todo ese trabajo para qué? Hay quien piensa, como Lewis Williams, que algo, un shock religioso, algo tuvo que ocurrir en esa montaña pelada del sur de Turquía para que un grupo de personas que vivían en las cuevas saliese al exterior, emplease quizás su vida entera y colocase unas taulas de piedra que hoy en día, cuando estuvimos allí, tenían que ser sujetadas por grúas hidráulicas. Pero ¿quién demonios tenía estos conocimientos? ¿Quién era el arquitecto de esto? ¿Quién el aparejador? Parece que hay 16 templos, más de 200 tes de piedra gigantescas, algunas de hasta 50 toneladas. ¿Quién demonios tenía estos cálculos y esta sabiduría hace más de 12.000 años? Nuestro asombro, nuestra perplejidad es igual a la de los propios descubridores alemanes que llegan y ven, y ahora os contaré por qué, tiradas en un museo, en un sótano, rotas algunas, piezas que cambiaban la historia. Serpientes, escorpiones del tamaño de un hombre, con sus pinzas, sus patas, amenazadores. Y en algunas de estas tes de piedra, círculos perfectos donde el sol pasaba y hacía figuras. Sobre las tes de piedra, orificios donde o bien se habían posado cadáveres, o eran lugares para poner lámparas de aceite. Y nos imaginamos en la noche ese lugar, con las tes de piedra iluminadas. ¿Qué clase de ritos, sacrificios, cánticos, estados alterados de conciencia pudieron haber ocurrido en ese lugar antes que en ningún otro? Es como si el mundo de las cavernas cobrase forma y se hiciese de pronto vertical. A partir de este instante, pensad lo que decimos amigos, se construyen los primeros pueblos, las primeras ciudades, se hace el pacto con los perros, se domestica el ganado, se hace la agricultura, y en el fondo seguimos viviendo de ese momento. ¿Qué diablos pasó en Göbekli Tepe? Nuestro compañero Juan G. Vallejo estaba igual de asombrado que nosotros, y nos daba un dato más. ¿Queréis más misterio? Un misterio que, por cierto, voy a ser muy sincero, cuando acudí a los principales arqueólogos españoles, hace tan solo un año, nadie sabía nada, y muchos siguen sin saberlo. Es momento de saberlo. A veces los programas del misterio damos un paso y con cierta, vamos a decirlo así, experiencia de riesgo, ponemos sobre la mesa algo que va a ser muy importante. Lo dicen allí, va a cambiar la historia, pero es un lugar tan pobre, tan desconocido, que los focos mediáticos todavía no están allí. Juanje da un elemento más, como digo. Todo esto que os estoy contando, que os estamos contando, se tapa. Hacia el 9000 a.C., las mismas personas que dedican generaciones quizá al primer templo de la humanidad, lo sellan, lo tapan, lo olvidan y posiblemente, como ha ocurrido en otros lugares, lo queman. ¿Por qué? Este es el puente de madera y de metal oxidado que da paso a Göbekli Tepe. Quiero que me cuentes ahora mismo, Juan G. Vallejo, los dos aquí en esta verja oxidada y observando algo que nos ha dejado perplejos, absolutamente perplejos. Quiero que me cuentes tu sensación.
Hombre, la verdad que es muy extraña. Primero porque es la primera vez en mi vida que estoy en el Kurdistán, una tierra que por desgracia ha estado inmersa en 1000 guerras durante muchísimo tiempo. Lo segundo, y los que hemos tenido la suerte de poder pisar muchos lugares arqueológicos, la extrañeza ante unas taulas que hacen formas circulares en algunos sitios, una taula principal enorme que mira hacia el este, hacia el nacimiento del sol. Y lo que más me impresiona es el por qué una civilización que rompe los moldes de la historia, que construye esto hace 12.000 años, cuando el hombre se supone que estaba en taparrabos, luego sella todo esto y se ve perfectamente cómo ha sido tapado con piedras y luego sellado con guijarros y barro, guarda esto como un secreto, como un lugar quizás en algún tiempo sagrado y en otro tiempo maldito, para que la historia lo olvide, y de repente se abren esas páginas de un capítulo de nuestro pasado que a mí sinceramente me desconcierta como ningún lugar que he pisado. Las preguntas al cielo del desierto. Pasamos muchas jornadas en un sitio olvidado, pero que latía el gran misterio del hombre. Y si puede haber todavía templos más antiguos, porque este salto es muy grande. Hay en las montañas de la Anatolia, en tierras ya conjuntas de Irak y Siria, otros templos más antiguos, más remotos. Amigos, estamos hablando del mismo tiempo que el mito da a la Atlántida. Yo no digo que esto sea la Atlántida, pero digo que nadie imaginaba construcciones de piedra hace 11.000 años. Y de pronto tenemos a unos canteros prodigiosos que labran estela a estela, piedra a piedra, templo a templo, con todo tipo de figuras, algunas de ellas horrendas, tremendas. Tan es así que el mencionado Lewis Williams, que ha publicado hace muy poco con David Pearce, ambos en la Universidad de Sudáfrica, Dentro de la mente neolítica, aseguran que Göbekli, analizando todas las imágenes de serpientes, escorpiones, jabalís, zorros, leones, todos ellos o muchos de ellos o con pinzas o con dientes o agresivos, todo eso creen que es un lugar donde ocurrió algo muy importante que obligó a hacer eso. Es decir, no como piensa la historia, el neolítico es un cambio gradual y de repente a alguien se le ocurre que a ese animal salvaje que es el perro, imaginaos al perro antes de ser domesticado, hay que ser amigo de él. El famoso pacto del hombre y el perro ocurre y en esta zona y en esta época. No es fácil. Que hay que guardar los frutos en alacenas o almacenes y no devorarlos en el mismo instante. ¿Quién piensa eso? ¿En qué momento? Que hay que vigilar los rebaños y no ser un cazador a la libre usanza. En un Edén. Ese Edén se ha acabado. Y tienen problemas los cráneos que se han encontrado en diferentes puntos de esta zona, tienen problemas dentales, tienen los huesos más frágiles, su vida ha ido a peor. ¿Por qué? Es como si alguien les hubiese dado el conocimiento de lo que va a ser la economía hasta hoy. Es un salto tan grande e increíble que Lewis Williams asegura que Göbekli Tepe es un lugar de ensoñación, y analizad el dato, la palabra de este prestigioso estudioso y arqueólogo. Un lugar, sin duda, de pavor sagrado. Pero la historia es tan bonita, tan apasionante, y por desgracia para los dogmáticos tan inesperada en muchos aspectos, que todo tiene una hermosa historia. Una casualidad. Imaginaos a un hombre que hemos conocido, el padre de Yisi Yildiz. Él va con su arado. Son pobres, hombres del Kurdistán, no tienen apenas nada, y va arando por el monte Ombligo, que son tierras suyas o que le pertenecen a sus ancestros, y la hoja de su primitivísimo arado toca algo que es horrendo, que le parece casi un demonio. Es una especie de cabeza redonda, nariz protuberante, un gran pene y un cuerpo sin brazos, o sonriente o en un aspecto, digamos, de extraña ensoñación. A su lado, en un túmulo, hay algo que parece un armadillo o un cocodrilo, con dientes, agazapado también. Es la historia contada por el propio hijo del descubridor, que luego se hizo cargo de desenterrar cientos de piezas. ¿Qué estaba ocurriendo en aquel monte? Es increíble, bajo el techo de Uralita, escuchando desde Urfa a 15 kilómetros los cánticos de los musulmanes, en ese ambiente, que nos cuenten cómo se encuentra este hallazgo, que en realidad se da en el año 95, y que la arqueología ha tardado de momento
casi 15 años en aceptar. Era tan increíble que no se podían aceptar, y pasará tiempo. Así nos lo contaba. Vais a escuchar hablándole en kurdo. Tenía que traducir al turco nuestro amigo Ferman Buruk en esa increíble ONU que montamos en un momento bebiendo el té junto a Göbekli Tepe. Escuchad la historia porque es increíble. Cuando su padre encontró las figuras, al estar desnudas y mostrar su sexo, las prohibieron. Escuchad. Bizim bir köylü annede çalıştığı için babamın yanına gidiyor. Burası tarihi eser diye kaçarsına yakalanırsın. Hadi buna müze verin gelsin. Dice, ellos cuando estaban arando, como lo vieron esos bloques, porque se afectó mucho, no pudieron arar sus tierras y empezaron a sacarlas unos, claro. Lo cortaron una parte de arriba, como era muy dura, el bloque que hemos visto, como no se rompió, lo taparon, lo echaron tierra, ¿sí? Para pueden arar sembrar su tierra, para pueden arar su tierra, hasta que encontraron unos pequeños, estos los figuras, y su papá lo llevaba a la casa, a su casa, y al fin lo vio unas imágenes, estos se hablan, estas cosas hay que darlas al museo, el museo te da dinero, y lo llevaron, el director del museo lo vio como eran desnudos y no lo aceptó, mire. Aquí es muy importante este dicho. Decía, hombre, ¿quién lo hizo No lo aceptó. Imagínense, es muy importante esta palabra. Y al fin decía, ¿y qué hago? Y volvió otra vez con estas cosas. ¿Aquí? Sí, a su casa. Sí, otra vez. Y al fin, cuando empezaron a hacer represa, que está la quinta grande del mundo, y vinieron también los arqueólogos que encontraron unas partes también, porque va a llenar todo de agua, lo sacaron los que había, uno, Klaus, es el alemán, lo vio, estas imágenes, estaban tirados en el museo, imagínense. Tirados en el museo. Sí. Y luego decía, hombre, todo el mundo se dicen es buenas, su papá, hay que dejarlas en el museo, déjalo allá, decía. Y cuando lo vio, es el alemán, y decía, ¿dónde? Sí, y al fin llegaron. Y hablaron con su papá. En este momento, cuando supo el director que son unas piezas valiosas, y vinieron y lo vieron el lugar, lo dieron en este momento 20, y ahora, cuando antes eran muchos ceros, 22.000 liras de ahora de esos días. Sería 11.000 euros. Sí. Más, sí, 11.000 euros, exactamente. Por las piezas de piedra más antiguas del mundo. Exactamente. Parece que este lugar fue el primero de peregrinación. No se han encontrado cuerpos, no se han encontrado restos, no se vivía allí. Es un templo todavía por excavar. En mi opinión, supera cualquier mito, cualquier suposición fantástica sobre atlantes, extraterrestres en el pasado, visitantes del cosmos. Porque sea todo esto o no, ahí pasó algo, otro salto infinito, otro salto prodigioso hace unos 12.000 años. Y aquel templo atraía gente de kilómetros y kilómetros a la redonda. Aquella gente prehistórica. Estamos en la nueva edad de piedra. Y acudía en este sitio por algo. A hacer ritos por algo. Santi Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Una historia y escucharla así, ¿no? Como tantas veces hemos hablado de descubrimientos arqueológicos, así a viva voz, ¿no? El hijo y su padre encontrando cosas que son incomprensibles, de un aspecto tosco pero tenebroso al mismo tiempo, y que con su pista y con esas figuras que aún siguen tiradas de alguna forma casi en un museo, empiezan a escarbar y cambia todo. Hasta este instante, Santi, se pensaba que las primeras urbes y templos tenían 3.000, 4.000 años menos, y de pronto ocurre esto. Es sorprendente y fantástico. Sí, es uno de esos fantásticos milagros que suceden de tarde en tarde. Estaba escuchando muy atento tu reflexión y a su vez me acordaba de otras reflexiones que había tenido yo viendo sitios muy posteriores, pero aún en el Neolítico, en Irlanda, en otros lugares, y que ves templos absolutamente ciclópeos, con una cantidad de trabajo que a día de hoy todavía resultaría increíble. Esas mismas tes de Göbekli Tepe. Y a mí siempre la única, una de ellas, la más potente reflexión era siempre
ni metal ni rueda. Ni metal ni rueda. Ahora puede parecer relativamente sencillo transportar, simplemente transportar, con un carromato, tirado por personas o por bueyes, con una simple rueda, que no ha evolucionado, esa sí que no ha evolucionado nada en miles de años, da igual que sea la de un Fórmula 1 que la de una carreta, es un círculo con un eje en medio, no tiene más. Pero ese invento tan sencillo no disponían de él, simplemente transportar esas moles de toneladas que hay, pensemos en la más célebre de todas, las de Stonehenge. Hay templos, por ejemplo en Malta, que haciendo el cálculo de con esa tecnología, o carencia de ella, cuánto hubiese costado hacerlos, los arqueólogos llegan a la conclusión de que no menos de 400 años. ¿Qué lleva a una cultura de padres a hijos, generación tras generación, a levantar una obra que es, en cuanto a su cuantía, superior a nuestra carrera espacial? No nos hemos tirado 400 años llegando a América, no nos hemos tirado 400 años llegando a la Luna. ¿Qué les movía? Eso sí que es un gran enigma. Cuando uno empieza a profundizar en estos hechos, y que espero que ahora investiguéis, y hay posibilidades, nosotros hicimos un reportaje, el primer reportaje en la televisión española, de Göbekli Tepe, nos dimos cuenta de que había algo increíble, que los conceptos, lo poco que podemos saber del arte, se rompía por completo, que todo estaba labrado y tallado, y como ha comentado Santi con su maestría habitual, ni metal ni rueda, y es que eso ya te pone en obsidiana. ¿Con qué martillos? ¿Con qué elementos? Si estamos hablando de las piedras pulimentadas, estamos hablando de esas piedras, de esos bifaces, de esas cosas que se asemejan casi a lo más remoto del hombre. No vemos al arquitecto. ¿Qué clase de planificación? ¿Por qué en perfecta simetría? Con murallas. Ahora hablaremos de murallas, porque se suponía que la historia del Neolítico, que como en todo lo asombroso e importante de nuestra historia, ningún experto se pone de acuerdo, era una, y ahora es otra. Carmen tiene en las manos ahora mismo, en una fotografía digital, una de esas figuras no identificadas, o cocodrilos, o dragones, o armadillos, unidos. Es que yo lo estoy viendo ahora y me lo sigo sin creer, o sea, es increíble. La propia estructura lisa de una T de piedra se conforma en una perfecta, detallada y armoniosa escultura pegada. ¿Con qué instrumental hicieron esto? Y sobre todo, ¿qué les empujó a dedicar su vida a este lugar que parece infernal? Y todo lo que se ha perdido, Carmen, porque sabemos que hay muchas figuras, nos decían, sobre las viejas fotografías, Gissi Yildiz decía que su padre y él las habían visto y ya no están. Algunas estaban en lo alto de las Ts, esas cabezas sin nada, esas caras de nadie, con grandes orejas, y que proyectaban sombras. Han ido desapareciendo porque es imposible custodiar o saber dónde irán muchas de estas piezas, que ahora mismo serán de las más valiosas del mundo, sin duda alguna. Lo que se ha perdido, pero también lo que queda por descubrir. En la excavación hay tan solo un 5% de lo que hay debajo de la tierra. Han sacado a la luz tan solo un 5%, y fíjate qué datos están dando ya. No se puede saber a ciencia cierta si se van a encontrar cráneos. Ha pasado en otras excavaciones que luego veremos. No se sabe si realmente era un lugar de culto a los muertos, como se ha apuntado la posibilidad. Si era un sitio donde se realizaban rituales, porque ha habido otros lugares de edad parecida en los que se han encontrado a posteriori, después de muchos años de excavación, algunas piedras en las que se ha verificado que había habido sacrificios humanos, o por lo menos que por esas piedras había corrido sangre humana. De este lugar yo creo, Iker, que queda todo por descubrir. Cuando estás allí y ves cómo emergen de la tierra esas grandes Ts completamente talladas de arriba a abajo, muchas de ellas como con unos brazos que las abrazan, muy parecidos al hombre del que hablabas anteriormente, a la figura más antigua de la historia, a ese hombre que está en el museo de Urfa, al lado de un extintor en el que nadie le hace ni puñetero caso, y diciéndolo a grosso modo, Iker, porque es que es así, es que es un museo donde no está ni siquiera iluminado, una figura que tenía que tener una importancia tremenda.
Lo que queda por descubrir en Göbekli Tepe es tremendo. Nos decían que incluso alrededor ya habían hecho prospecciones y que estaban seguros de que había enterrados más templos con grandes enigmas. Y vamos a recorrer, porque es la gran desconocida. Todo el mundo habla de las pirámides mayas, incluso de Nazca, y de pronto Oriente Próximo se convirtió en un misterio mucho más remoto, mucho más allá. Yo entiendo que muchas personas no calibren quizá lo que significa 12.000 años, pero algunas de las grandes pinturas prehistóricas de las cuevas de España y Francia son de esa época. La cueva de las monedas y otras en Cantabria, maravillosas, son de esa época. Mientras aquí estábamos dentro de la cueva, con el fuego, y interiorizando ese contacto, esa conexión con los espíritus, otra gente, en Turquía, en la antigua Anatolia, en la península inmensa de Anatolia, estaban ya construyendo. Era tal el impulso, la fe que debían tener, que estaban obligados a hacer sacrificios o a hacer retratos en piedra de quién. Pero aquí, Santi, sí que es un misterio. Cuando se ve la figura que aparece en Sanliurfa, en las excavaciones, cerca del mismo lugar donde dicen que nació el profeta Abraham, ni más ni menos, en un lago que hoy está repleto de truchas y de peces que comen de las personas que llegan allí, los peces de Abraham, toda una historia bíblica. Bueno, pues hay unas excavaciones en pleno año 1993, hace nada, y uno de los obreros tiene que irse a la mezquita corriendo porque cree también que ha visto la imagen de Satanás. Tal es la impresión que le da esos ojos de obsidiana, esa cara inmensa, 2 metros de alto, sin pelo, perfectamente pulido, con las manos como aparecen en el templo de Göbekli, cogiéndose la barriga, una expresión tremenda. Y cuando nosotros, Santi, estamos allí, en ese museo de Urfa que ha descrito perfectamente Carmen, ahora veremos otras barbaridades que se han hecho con estas piezas de esta zona, que es increíble. Ves la figura, y había algo extraño en esa figura. Notábamos algo extraño. Su expresión era terrible, pero no tenía boca, la nariz protuberante. Cuando Marcos Macarro, nuestro cámara, y José Alberto colocan los focos, observamos que empieza a surgir una sombra de boca que era terrorífica y que incluso circundaba una serie de afilados colmillos. Enseguida vimos esa figura de 2 metros de alto, la escultura humana más antigua de la historia, y no hablamos de las Venus prehistóricas pequeñitas, de 2 metros, tamaño natural, la más antigua de la historia, tenía esa faz, esa especie de siniestra expresión. Todos los que han hablado, Santi, de visitantes de la antigüedad, acudiendo a pruebas un poco a veces extrañas, cuando vemos esas figuras que todos tienen como 2 Vs, o como dicen en el equipo de Cuarto Milenio, una especie de jersey de cuello de pico, que se le ve el uniforme, cuando el hombre iba con pieles, ¿qué clase de retrato podía ser aquel? ¿No es esto un hallazgo que incluso podría dar mucho más que hablar a aquellos que piensan que son muchas culturas, Santi, que en un momento de la historia, cuando no sabíamos nada, cuando estábamos en la caverna, los dioses bajaron para enseñarnos cosas que serían fundamentales para nuestra vida en el planeta, como así ha sido? Si uno ve el retrato de ese gigante de Balikligol o de algunas figuras de Göbekli Tepe, se da cuenta de que ahí están esos dioses de los que tanto han hablado. Ahí tenemos la prueba, quizá. Pues quién sabe. El gran problema con la arqueología y con la historia es que solo somos capaces de calibrar las cosas con nuestro conocimiento actual. A mí siempre me ha gustado poner una pequeña fábula, que es que imaginemos, Dios no lo quiera, que nuestra civilización desaparece por una catástrofe nuclear y todo revierte a una posición de primitivismo, y en X miles de años vuelve a salir una civilización que llega, pongamos por ejemplo, al nivel tecnológico del siglo XVIII o del XIX. Y un buen día uno de esos arqueólogos del futuro se encuentra un CD con la enciclopedia británica metido dentro. ¿Qué va a decir? ¿Que son unos pendientes? ¿Un adorno ritual? ¿Decoración de un templo? ¿Un posavasos? Hay muchas cosas que no somos capaces... Y algunos dirán que es un posavasos seguro, que son unos pendientes seguro, y se enfrentarán a todo aquel que no cree que son unos pendientes. Y tendrán en la mano la suma de nuestro conocimiento, de lo que somos, de nuestra civilización, y no sabrán verla. Y en esa tesitura estamos muchas veces con culturas de las que hemos perdido absolutamente el contacto. Hacía la reflexión esa de los 400 años. ¿Qué era el tiempo para esos hombres? ¿Qué era la religión?
qué era, qué querían representar. No lo sabemos. Muchas veces uno está tentado de que esas representaciones sean efectivamente figurativas, y si lo son, desde luego, nos quedan muchísimas cosas por descubrir. Se piensa, se cree que en un lugar como este, antes el chamán conectaba con los espíritus, era una cosa individual, bajaba a lo profundo de la cueva, y ahora la comunidad acudía a eso que era público. Ahí está la gran diferencia. Antes estaba oculto y ahora esos dioses eran públicos. Pero había más. Allí, en Turquía, creen que el monte Ombligo, y encima les dice el análisis de las diversas universidades que es lo más antiguo que se ha descubierto, que allí nacieron, ni más ni menos, en su forma de ver, Adán y Eva. En una idea, una especie de idea. Así lo contaba allí, junto a la excavación, Ferman Burke. Es el lugar que hablamos también de Abraham. Los profetas aquí nacieron. Y muchos como dicen sobre Adán y Eva. Y también aquí cuando tiraron del paraíso, aquí lo bajaron. Es el jardín también, lo dicen de Adán y Eva también. La historia así lo dicen. Hay muchos escritores también escribieron sobre Göbekli Tepe, donde bajaron Adán y Eva. Y lo dice un musulmán. El Antiguo Testamento lo ubicaban en la zona de los Montes Tauros, y el diario El País, en el año 2006, publicaba ese artículo que dio la vuelta al mundo y dio a conocer Göbekli Tepe, verano del 2006 exactamente, encontrado el paraíso terrenal. Parece que tiene poco de paraíso, pero es el lugar donde los hombres decidieron dar un salto impresionante y ser esclavos de la naturaleza, no ser parte de ella, diferenciarse. Atención, yo creo que a este término. No éramos parte de los animales, parte de los bisontes, parte de las alimañas, parte de las cuevas, éramos otra cosa. Dominábamos esa cosa y teníamos los rudimentos especiales para hacerlo. Vamos a recorrer algunos templos de los que no se ha hablado jamás en la radio, donde están pasando cosas increíbles y se está reescribiendo la historia, y todo tiene un aspecto de verdad fantasmagórico. Para los especialistas más arriesgados de la arqueología, eran lugares donde los sueños, donde la impresión, si la tenemos ahora estando ahí, ¿cómo sería la impresión, como ha descrito bien Santiago Camacho, del habitante de esa época? Porque para él esa piedra sería una piedra o sería algo que tiene un espíritu animado. Lo que hoy para nosotros hace esbozar una sonrisa y son materias, para ellos serían cosas vivas. Ese zorro de larguísima cola que atraviesa las piedras, o ese cocodrilo de mirada misteriosa, o esos seres que parecen sanguinarios en su expresión, iluminados por el fuego, ¿qué demonios serían para ellos? ¿Somos tan listos para pensar lo que es animado y inanimado? Bueno, pues Göbekli Tepe solo es la punta del iceberg. Hay mucho más, pero abandonamos este lugar buscando otros impresionantes y que merecen nuestra atención en este viaje increíble, con esta música increíble. Yo hacía una reflexión sin saber lo que sé hoy. Lo pensaba, me hubiese gustado haber leído todo lo que he leído, pero era demasiado pronto. Es que Göbekli se está ahora analizando y siendo parte de la ciencia, ahora. Y eso que muchos han hecho todo lo posible porque esto no salga, siga abandonado. Yo hacía esta reflexión, que era un poco la reflexión de todo el equipo, de asombro ante algo que estábamos contemplando con nuestros propios ojos y que ahora estáis contemplando con los oídos, con los que también, sin duda, casi se puede ver. Estamos muy desconcertados porque lo único que hay parecido, lo único que hay similar en la forma de T de esos tamaños, lo hemos visto en las Baleares, en las Islas Baleares, en el Mediterráneo, en Menorca. Le llaman taulas, talayots, y nadie sabe tampoco qué son, siguen siendo un misterio de la arqueología. Son de ese tamaño, incluso alguna mayor, y se supone que dejaban los cadáveres encima para el descarnamiento, como hacían en Cataluyuk. O sea, es decir, dejar un cadáver para que los aves, como casi dioses del cielo, llevaran al muerto hacia el cielo, comiéndolo. Luego hay toda una creencia en esta zona, macho, de dioses alados, y es algo increíble. Yo he estado en algunas partes del mundo, Carmen también, Juanje
también, y creo que estamos ante uno de los hallazgos más sorprendentes de la historia de la arqueología. Nos sorprende todavía que desde el año 95 esto se haya descubierto y no tenga el eco. Bien, el alemán ha hecho su libro, tal, pero no tiene el eco internacional, porque si no aquí habría una carretera, habría una entrada, como en Goreme o en cualquiera de estos sitios, habría gente haciendo cola. Sorprende que todavía, yo no sé si porque todavía quiere tenerse un poco en secreto, saber que hay más, porque da la impresión de que puede haber mucho más. Pero desde luego esto sería un foco de turismo y de conocimiento a nivel mundial, ¿eh? A nivel mundial, comparable, si sigue siendo cosas, a las pirámides, Stonehenge, Nazca, pirámides mayas, comparable a eso. Bueno, es que es más importante que eso. Si tiene esa datación es más importante. Milenio 3, Iker Jiménez, en la SER. Iker Jiménez en la SER, Milenio 3 y todo el equipo intentando viajar por la historia, el tiempo y el espacio, y con una sensación de sobrecogimiento absoluto ante el poder de lo sagrado y la sensación que hemos contado tantas veces de que ya no sabemos leer lo que nos querían decir nuestros más antiguos antepasados, que sabían cosas que hoy nos parecen imposibles ni de concebir. Pero todo empezó en esa zona, en esa franja del mundo, en otro lugar. Hasta entonces el Neolítico era un estado intermedio extraño en el que empezamos a ser lo que somos y dejamos de ser casi animales. El salto es tan importante como para pensar que ocurrieron muchas cosas, y hoy ningún especialista del mundo puede saber cómo, cuándo y por qué. Göbekli ni se imaginaba. Ahora muchos libros no tienen sentido. En un libro, el sagrado, ni más ni menos Josué capítulo 6, Antiguo Testamento, se puede leer lo siguiente: y sucedió el 7º día, que se levantaron temprano con el amanecer, y dieron vueltas de la misma manera a la ciudad 7 veces. Josué le dijo al pueblo: gritad, pues el Señor os ha dado la ciudad. Y así el pueblo gritó, cuando los sacerdotes hicieron sonar las trompetas. Y sucedió que cuando el pueblo escuchó el sonido de la trompeta, y el pueblo dio un gran grito, los muros cayeron desplomados, y destruyeron completamente todo lo que había en la ciudad, tanto hombre como mujer, joven y viejo, buey y oveja y asno, con el filo de la espada. Y están hablando de un lugar que nos suena a Biblia, que nos suena a pasado remoto, y que resulta que la arqueología encontró. Es el lugar donde se empieza a ver que el Neolítico es un gran misterio, y esta noche es la noche del enigma del Neolítico. Ese lugar se sigue llamando Jericó. Es la ciudad más baja de la tierra, 250 metros bajo el nivel del mar, muy cerca de una de las orillas del Mar Muerto, a unos 30 kilómetros de Jerusalén. Es un lugar antiquísimo, que tenía casas de piedra, las primeras murallas, se creía, de la historia, pavimento dibujado en ocre, en rojo, enterramientos dentro de las viviendas, niños empotrados, emparedados en ladrillos, habitaciones donde pasaban cosas. Es Jericó. La Biblia contó que maldito sea de Yahvé el hombre que se levanta y reconstruye la ciudad, la primera ciudad maldita de la historia, una ciudad que, según demostró una arqueóloga, había sido quemada y arrasada 15 veces. ¿Qué pasaba en esa primera ciudad de la historia para ser arrasada, maldecida y destruida 15 veces? Aquí la historia de la arqueología, Carmen, se mezcla con la historia de otra mujer, otra de esas mujeres valientes, como ocurría en Pascua con Catherine Rowlidge, con tantas otras pioneras. Me las imagino solas en la excavación. El último día de la excavación le debe pasar algo a esta mujer. Encuentra algo increíble y dedica su vida a ella, claro. Sí, es Kathleen Kenyon, es una mujer inglesa, además desde pequeña vive, mama lo que es la arqueología. Su padre, Sir Frederick Kenyon, era el director del Museo Británico, y ella desde muy pequeña pues está en contacto con piezas impresionantes, con libros y culturas de todo el mundo. Se gradúa en el Colegio de Somerville y se convierte en la primera mujer presidenta de la Academia Arqueológica de Oxford. Con tan solo 23 años participa en algunas excavaciones, como la de la Gran Zimbabue, que estaba llevando a cabo otra arqueóloga, Catton, y como alumna avanzada
la envían a trabajar con el arqueólogo Sir Mortimer Wheeler. Es muy importante este nombre, Wheeler, porque en posteriores excavaciones todo lo que ella ha aprendido de sus métodos, sobre todo en Jericó, lo va a utilizar. Es decir, en Jericó había habido algunas excavaciones anteriores que, bueno, habían encontrado muros, no pudieron decir si verdaderamente eran los de la Biblia, efectivamente, pero ella hace una excavación diferente. El método Weber, así se llama, y es un método en el que la excavación se divide como en cuadrículas. Bueno, el que se emplea hoy. Hoy en día hay otros métodos más avanzados porque hay cosas que, bueno, dejan un poco de lado y entonces no es fiable del todo 100%, pero en aquella época, estamos hablando de los años 50, 60 más o menos, lo que se hacía era en esa excavación varias cuadrículas y entonces poco a poco se iba excavando y cada uno de los niveles que se iban encontrando pues era fotografiado y también se tomaban todo tipo de muestras para que así nada pasara por alto. Esta arqueóloga llega a Jericó y empieza a encontrar cosas realmente impresionantes. Pero le vamos a contar esas cosas a la vuelta. Son increíbles, cambian su vida y además ella dejó por escrito que fue tal el sobrecogimiento que sintió el último día de la excavación porque encontró algo. Algo que era un emisario. Algo que era un mensajero del otro mundo que se revelaba por vez primera. Algo que es increíble y sobrecogedor. Algo espiritual, yo creo, con forma. Pero lo contamos luego, a la vuelta. Habrá muchos más temas esta noche, pero nos vais a comprender. Tenemos documentos para hablaros de esa historia que nunca se ha contado, el gran enigma del Neolítico. Los diferentes templos que estamos recorriendo fueron quemados, enterrados, olvidados. Las personas que dedicaron tanto esfuerzo a tan ímproba tarea y labor de reflejar sus dioses en piedra, de hacer sus ritos, lo abandonaron, como si repentinamente los esclaves estuviesen poco menos que infestados por el mal. Es otro de los misterios de esta franja de tiempo de la nueva edad de piedra, el Neolítico. Nadie sabe, ningún especialista, por qué estos entornos que llegaron a ser muy populosos, como Çatalhöyük, con casi 10.000 personas, un poblado de la antigüedad, 10.000 años antes de Cristo, 8.000 años antes de Cristo, con 10.000 personas, y que de pronto se abandona. ¿Por qué ocurría esto? Estamos hablando del gran enigma del Neolítico, esa franja de tiempo donde la humanidad cruza un Rubicón, es decir, no hay vuelta atrás. Han adquirido una serie de conocimientos que serán ya algo que antes no se tenían. Ganadería, domesticación, agricultura y la conexión con los más viejos escritos. Hablábamos de la Biblia, de las trompetas y las murallas de Jericó derrumbándose, pero es un tiempo mucho más moderno. Sin embargo, en las excavaciones, gente muy valiente descubre que hay una Jericó antigua. Kathleen Kenyon es una de esas arqueólogas valientes. Prácticamente se iba a marchar de la excavación, así abandonábamos nuestra primera hora. Y de pronto, en una de esas cuadrículas, y como ocurre en las bellas historias y también dramáticas a veces, o fantasmagóricas, aparece eso, casi un fantasma de barro que le obliga a quedarse y que obliga a reescribir todo lo conocido. Final de los años 50, se encuentra lo que Kathleen comentará como culto a los cráneos, ni más ni menos. Eso sí, que lo has dicho muy bien, cuando estaban ya prácticamente a punto de irse, porque habían recogido todos los enseres, las tiendas de campaña, la cocina donde cocinaban para todo el equipo de arqueólogos. Estaba ya todo recogido cuando uno de esos obreros, haciendo una zanja, encuentra un cráneo, o la parte superior de un cráneo, porque el resto se dan cuenta que está rehecho con una especie de arcilla, una arcilla a la que habían incluido unas conchas a modo de ojos. Se da cuenta de que no es un cráneo normal, sino que es un cráneo que ha sido manipulado por el hombre, que ha sido recubierto de esa arcilla, que tiene incluso todo el interior relleno de arcilla, que esa mandíbula parece que está hecha como una especie de yeso. Pero no es el único cráneo que encuentra debajo del piso de una casa, debajo del suelo. Extrae ese primer cráneo y se da cuenta que hay 7 más detrás. 7 que están colocados perfectamente en posición, mirando uno hacia el otro. Enseguida se da cuenta de que es un ritual, de que pueden haberse extraído los cráneos, que es lo que principalmente ella apunta como hipótesis cuando el cuerpo ya está descompuesto.
Eso es lo que creía hasta que encuentra un cráneo de un niño. Un cráneo muy pequeño que la deja a ella muy impactada, incluso aterrorizada, cuando empieza a ver sus ojos vacíos, esas conchas que habían puesto para figurar una visión en el más allá, y se da cuenta de otra cosa, Iker. En esos cráneos de niño no pasaba como en los de los adultos que había encontrado anteriormente. Tenías todavía algunas vértebras del cuello, lo que apuntaba a que ese cráneo no había sido extraído cuando el cuerpo estaba descompuesto, sino que había sido quitado de forma ritual, había sido cortado. No se sabe si ya muerto el niño o todavía con vida. El culto a las calaveras o el culto a los cráneos provocó un inmenso debate en toda Europa. Kathleen Kenyon, incluso en alguno de los escritos, describía la sensación de miedo fantasmagórico que se había apoderado de la excavación cuando iban apareciendo más y más depósitos, auténticos pendrives en el tiempo, auténticas pastillas con información del tiempo, que aquella gente que abandonó Jericó quiso dejar para el futuro, como cápsulas del futuro, y de repente esos cráneos, que son auténticas esculturas modeladas a mano. Cuando uno ve uno de esos cráneos, y hoy podéis hacerlo por internet, y lo miran fijamente, se da cuenta lo que los antropólogos describen como la visión del más allá. Los ojos tenían una posición perfecta, y parece que el muerto, en la creencia de esas gentes, 8000 años antes del nacimiento de Cristo, creían que después de la muerte, ese cráneo iba a seguir viendo, y que al mismo tiempo ese objeto, el cráneo, era poderoso, y por eso estaba debajo de las mismas casas, o como en el caso de Jericó o Çatalhöyük, en las puertas, bajo las puertas, a veces muy pequeñas, del entramado de manzanas de casas de Çatalhöyük, porque eran como guardianes de las puertas entre la vida y la muerte. Mucha gente se llevó las manos a la cabeza. Resulta que los neolíticos, porque en las cuevas prehistóricas nunca se ha podido comprobar, son los primeros sacrificadores. Y se empieza a hablar de religiones y de sacrificios. Y de rituales, porque están en algunas de las casas, luego encontraron más cráneos que estaban puestos en forma circular, todos mirando hacia el centro, o otros que estaban perfectamente alineados y miraban hacia un mismo punto. Eso no era por casualidad, eso era por algo. ¿Qué tipo de ritual hacían? Pues no tenemos la base para saber qué tipo de ritual era, pero sí que debía ser un culto al más allá, a la muerte o a algún dios en el que ellos creyeran. Y los expertos hablan de que lo que parece claro es que la cosmogonía de estas personas era muy distinta a la nuestra. Para ellos matar o sacrificar o morir por ir al más allá no es algo que espanta como ahora, cuando la muerte se aparta. Es que para ellos, parece que los estudios indican, y nunca lo podremos saber, la muerte era otro estado del alma, era otro viaje a otro lugar, era una división de etapas, no había ningún problema, era un viaje al otro lado y teníamos que tener guías en ese otro lado. Pero el misterio de Jericó se resumía en que esa ciudad había sido devastada una y otra vez, y que en la Biblia aparece ese nombre como otro lugar de desastre. Los israelitas, en busca de la tierra prometida, derrumban las murallas con el sonido de las trompetas, otra metáfora que no sabemos cuál es, qué clase de sonido, qué clase de alarido era aquel, entran y matan a hombres, mujeres y niños. ¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué en ese lugar donde aparece el culto a las calaveras? No será el único sitio. Pero estos cráneos han dado mucho que hablar a los arqueólogos. Jesús Gil Fuensanta es, en este corte, en este documento, arqueólogo, secretario general de la Asociación de Estudios Orientalistas de la Universidad Autónoma, es una autoridad en las corporaciones de excavación hispano-turcas, conoce todo el entorno y nos hablaba de esos cráneos de Jericó. Bueno, y otros muchos que han ido apareciendo y que nadie sabe lo que son, auténticos fantasmas de barro, algunos negros, otros blanqueados con yeso, y que son impresionantes con las orejas modeladas. ¿Por qué hacían estas esculturas? ¿Qué significaban? Sigue habiendo debate entre los máximos especialistas. La gente no se pone de acuerdo, no se sabe si pueden ser, digamos, enemigos decapitados o bien un culto a los ancestros, el principio de un culto a los ancestros que es propio de esa zona, aunque también tengo que comentarte que también se han encontrado en épocas del Neolítico cerámico de la zona norte de Mesopotamia, me refería
el mismo Yer el Ahmar, donde hay también cráneos decapitados, e incluso cuando se abandonó Göbekli Tepe en el este de Turquía, en Nebali Chori, se encontró un lugar donde se habían encontrado cráneos también decapitados, aunque eso sí, nunca estaban modelados como los que se encuentran en la zona de Jericó, en Tel Aswat, en Siria. Lewis William y otros especialistas hablan de qué clase de cánticos, quizá como estos que escuchamos de Dirk Dance y la voz prodigiosa de Lisa Gerrard, con el Yulunga, danza de los espíritus, quizá estos mismos cánticos o muy parecidos se cantaba. ¿Podríamos entender con un habitante de Nebali Chori, de Cayonu, de Cataluyuco, de Göbekli Tepe? ¿Piensan como nosotros? ¿Ven como nosotros? ¿Tenía vida todo aquello que habían construido? ¿Qué sentimientos tendrían? ¿Eran capaces de sacrificar a su propio hijo como hizo Abraham o estuvo a punto de hacer Abraham con su propio hijo? Qué curioso que la historia ocurra en el mismo lugar de los cultos cráneo. Pero si hay un lugar aterrador en todos estos templos de los que apenas nadie habla, un lugar absolutamente terrorífico al que se ha llamado Casa de los Muertos, aún más lejos de Göbekli Tepe, en la Anatolia, en pleno corazón del desierto, ese lugar, ese terror, se llama Cayonu, y quiero que lo conozcáis. Tiene merecida fama y merecido nombre, Casa de los Muertos. Esto está ocurriendo en los últimos años. De los años 90 a esta parte, es que hablamos de última hora de la arqueología, están surgiendo cosas mucho más antiguas de lo que se pensaba y encima tan siniestras como Cayonu. Además, antes citabas esas montañas Taurus, Toro, ¿no? Que serían, pues cerca de esas montañas, al pie de esas montañas, está este otro asentamiento neolítico. Allí descubren un templo de planta rectangular, incluso tiene un ábside al extremo, una piedra plana, que en un principio no saben muy bien qué es, hasta que se dan cuenta de que es una especie de altar. Un altar que, tras hacerle varias pruebas, refleja que allí por lo menos ha habido sangre humana. No se sabe si han sacrificado a alguien en esa piedra, pero sí que por lo menos ha corrido sangre humana por encima de esa lasca pulida de piedra. Sangre humana y de animal, con lo cual se llevaban a cabo sacrificios, es la principal hipótesis de los especialistas, de los arqueólogos. Pero hallan 66 cráneos y restos de 400 personas, ni más ni menos, en una de esas viviendas templo que eran utilizados como lugar de culto, así dicen los arqueólogos. Esa casa, donde se concentran todos los cráneos, pasó a llamarse la Casa de los Muertos. Los cráneos pertenecían a hombres y mujeres jóvenes, todos ellos, pero es que además no se cree que murieron de forma natural. Creen que fue un ritual, o que por lo menos esas cabezas eran lo que se conoce en otras épocas y en otras culturas como cabezas trofeo. Puede ser de enemigos jóvenes, de jóvenes guerreros que hubieran muerto en una de esas batallas y que se pusieran esas cabezas trofeo precisamente en ese recinto donde, pues al parecer, el ritual de sangre y de muerte era algo que se llevaba a cabo a menudo. Pues es la principal hipótesis Iker, de este lugar tan extraño, tan raro, que todavía dicen los especialistas que tiene mucho por revelar. Cayonu. No muy lejos de allí, un lugar llamado Cataluyuk. Hasta hoy, decían, la primera ciudad del mundo. Llegó a tener 10.000 habitantes y era una especie de laberinto. Pero atención al asunto aún más intrigante. Llegó a ser una urbe 8.000 años antes del nacimiento de Jesús. Se abandonó de la misma forma, pero aquí encima había varias cosas. Por ejemplo, ¿os imagináis asientos con forma de cabeza de toro gigantescos? Son los llamados bucrania, porque en este lugar además se sabe, se supone, se intuye, como todo en esta franja del tiempo, que el hombre no solo dominó a los perros, los cerdos, algunas gacelas, sino que había un especial culto al toro. Estamos cerca de los montes, por nada, y yo no digo nada, pero es verdad que se ha hablado mucho del mito en la más remota antigüedad, casi atlante, del hombre y el toro. Pues los bucrania, que llegan a tener hasta 3 metros de anchura, son cabezas gigantes de yeso y arcilla, dibujando la cara, la faz, el testuz
de un toro sin ojos, de un toro fantasmagórico. Y a él se acoplaban los cuernos de un animal que ya no existe y que dejó de existir en el siglo XVII y que, bien sabe Santi, ¿verdad?, que es el uro, el antepasado del toro, una auténtica fiera increíble, con el que, al parecer, tenían sus retos y sus domesticaciones, y quizá acabaron por domesticarlo los habitantes de Çatalhöyük. Pero en Çatalhöyük había murales. ¿Cómo era? Pues era una manzana de casas apiñadas, casi como si fuese una favela, sin ningún tipo de orden, pero donde la gente había decidido vivir antes de cualquier otro lugar del mundo, la primera concentración humana de 10.000 personas. Lo que descubren los arqueólogos en los años 60, con Melgart a la cabeza, es que los pasadizos entre casa y casa eran tan estrechos, tan pequeños, tan lóbregos, que la gente tenía casi que arrastrarse. Se buscaba la penumbra, se buscaba la oscuridad, se buscaba la claustrofobia. Y cuando entrabas por esas casas te dabas cuenta de que 1 de cada 10 casas, 1 de cada 8 casas, era casa-templo. ¿Y cómo eran las casas-templo? Pues con unos frescos tan intrigantes como, por ejemplo, ¿os imagináis ser un hombre de hace 8.000 años, con la cabeza puesta en los mitos de hace 8.000 años, con los terrores de hace 8.000 años, y que va avanzando de casa en casa, buscando esos templos, arrastrándose como el chaván en la cueva, y que llega a un habitáculo cuadrado, y lo que ve es un bucrania, una gigantesca cabeza de toro con cuernos que miran hacia él, la oscuridad completa, y sobre el yeso encalado de la pared, que ya muestra una tecnología, unos dibujos, unas pinturas rupestres. ¿Y sabéis lo que aparecen? Imaginaos, poneos en su carne lo que aparece en esa estancia. En la estancia 13, por ejemplo, de Çatalhöyük, gigantescos buitres, buitres que tienen pies humanos, parecen producto de una pesadilla. Lewis Williams dice que son dibujos de las pesadillas, y esos buitres humanos o humanizados están descarnando a personas, y las personas aún vivas están danzando, pero esos danzantes humanos, ninguno tiene cabeza. Y se dijo que Çatalhöyük fue el primer lugar de la historia donde se produjo el ritual de la descarnación, el ave como transmisora del alma, como viaje al más allá, el ave humanizada y el hombre convertido en pájaro, porque también en esta zona encontraremos hasta esculturas de pájaros con cabeza de hombre y de hombres con alas, garras y pico de pájaro. Para los especialistas más valientes, en Çatalhöyük, en esas manzanas, en ese suburbio del principio del tiempo, había sueños, estados alterados de conciencia, y encima hay, por ejemplo, manchas de sangre, manos con sangre humana y de toro, rituales que nunca comprenderemos. Y de repente llegó el día en que sonó la trompeta para Çatalhöyük y todos se marcharon. Aparecieron decenas de cráneos y una cosa más que nos cuenta el gran arqueólogo Gil Fuensanta: unas extrañas diosas, diosas gigantescas, diosas como si fuesen lo poderoso de ese lugar, diosas que han quedado mudas porque toda la ciudad, de pronto, sin venir a cuento, se abandonó. Era un yacimiento muy extenso, que estaba todo construido a modo de manzana, todas las casas apelotonadas unas junto a otros. Parece que se congregaron ahí una gran cantidad de población. Algunos excavadores dicen 10.000 personas, otros prefieren solamente hablar en 5. Y a pesar de esa gran concentración de gente, estamos hablando de un poblado, es decir, no un lugar que tiene, digamos, la vocación de ser una ciudad, de que hay, curiosamente, mucha representación de animales. En Chatal encontramos dos cosas: esta representación de animales, recordamos las cabezas de toros, de cabras, de osos, pero también aparece una cosa muy importante, es que es uno de los primeros yacimientos donde predominan mucho las figurillas de diosas madres, unas figurillas femeninas que han sido interpretados en el plan de diosas. Y antes de contaros la historia del último de estos yacimientos, que hoy está bajo el agua, y que yo creo que es quizá el más espantoso y asombroso y fascinante, junto con Göbekli Tepe, Çatalhöyük dejó ese regalo que hoy se ve en los museos de Turquía, el de Ankara en concreto, unas gigantescas diosas que, por cierto, de sus rodillas salen leopardos, por ejemplo, una unión entre el animal y la diosa como algo muy poderoso. De pronto se ha cambiado y esas culturas antiguas han pasado a adorar de una forma muy especial, como hacían en la prehistoria, a la diosa. Las 10.000 personas que viven en Çatalhöyük lo abandonan, dejan su plano,
su plano perfectamente esquematizado. Pero esa idea de las diosas, cuentan algunos especialistas, Santi, que llega a Europa, se ha puesto muy de moda con el Código da Vinci y demás, reivindicar el poder de la diosa, que algunos dicen que el cristianismo u otras culturas, bueno, el cristianismo, los musulmanes y todas las culturas, prácticamente han quitado de en medio el poder de lo femenino de la diosa. 8000 años antes de Cristo, dejan eso en Cataluyuk, entre otros muchos ritos incomprensibles. Y eso llega a Europa con otras figuras que nos parecen realmente de extraterrestres y que algunos dicen que significan el poder de la diosa. Pues sí, yo creo que toda esta teoría se la debemos a la figura de la arqueóloga y antropóloga María Gimbutas, una lituana que dedicó toda su vida a estudiar tanto la arqueología neolítica como su reflejo en mitología, en lenguaje, y desarrolló una teoría que revolucionó por completo la concepción que teníamos de este periodo y que, por ejemplo, grandes expertos la han dado como buena, como positiva, e incluso ha tenido, hay una novela que me parece encantadora de Robert Graves que se llama La diosa blanca, en la cual si alguien no quiere acceder a lo mejor a la obra de María Gimbutas porque sea muy técnica, todo ese mundo de diosas, de poder de lo femenino, Robert Graves, que es el autor de Yo Claudio y de otras grandes novelas históricas, pues lo refleja muy bien. La teoría de María Gimbutas es que el salto al neolítico, el salto de ser cazadores-recolectores a empezar precisamente eso, a atarse a la naturaleza, a cultivar, hacer ganadería, etcétera, etcétera, lo dan las mujeres por dos factores. Surge una nueva religión, la nueva religión es la religión de la tierra considerada como diosa madre, y esa religión está en manos de las mujeres. Se generan potentes matriarcados que se basan tanto en lo espiritual, ellas son las sacerdotisas, como en lo económico. Ellas son las primeras que, mientras sus parejas están cazando, están arriesgando la vida, están guerreando, pues se dedican a experimentar con las semillas, a experimentar con los cultivos, de ahí igual nace ese salto terrible efectivamente, a cultivar. Y en una época, pongamos, una época de sequía, una época mala en la cual la caza, por el factor que sea, una epidemia, una migración, empieza a escasear, de repente ese hobby, por decirlo de alguna manera, de las mujeres, de cultivar sus hierbitas, de tener unas gallinas o cosas semejantes, empieza a cobrar una importancia brutal. Y con el paso de los siglos, esa importancia se ve trasladada a todo lo que es la sociedad, y surgen las diosas madres potentes, diosas serpiente, diosas abeja, diosas pájaro, diosas montañas, que siempre son encarnaciones femeninas, y así se traslada a casi todo el mundo habitado por los hombres de la época, hasta que ya bien entrada lo que sería ya la edad histórica, de repente en ambas riberas del Mediterráneo empiezan a surgir los cultos solares, los cultos a dioses masculinos. ¿Por qué? Porque hay ya una seguridad económica, ya esa precariedad está solventada, ya hay grandes ciudades, ya hay cultivos más o menos establecidos, ya hay grandes rebaños que se pastorean, y de repente el hombre vuelve a intentar y a conseguir, en este caso, recuperar su papel preeminente en la sociedad, y crea sus propios dioses. Eso, justo en la época en que se romaniza y sobre todo después se cristianiza toda Europa, genera un conflicto tremendo. Culturas desde la vasca, la celta, etcétera, etcétera, muy ancladas en esa época pretérita, son femeninas, son matriarcados. Los romanos imponen por la fuerza de las armas su patriarcado de dioses solares como Zeus, Júpiter, etcétera, etcétera. Y luego, cuando llega el cristianismo, llega el dios solar por excelencia, que es el dios padre de los hebreos, que básicamente ya arrasa por completo con esas creencias. Tanto es así que la obra de María Gimbutas, a día de hoy, en los movimientos neopaganos, que los hay, y hay verdaderos cultos de nuevo cuño que quieren recuperar ese tipo de espiritualidad, son casi textos sagrados, textos en los cuales buena parte de esas creencias y de ese intentar recuperar esa espiritualidad primitiva se basan, con lo cual, incluso digamos que en la parte del misterio, María Gimbutas ha tenido una importancia bastante grande.
no solo se abandonaron las ciudades, sino que el culto a las diosas y a las mujeres parece que también se abandonó de alguna forma. Yo decía, reflexionando ante las figuras de Göbekli Tepe, que si a alguien quizá no le interesaba, porque es increíble que después de 15 años de excavaciones, muchos arqueólogos en España, yo he hecho la prueba a los más prestigiosos, muchos no sabían lo que estaba ocurriendo en ese trozo de la Anatolia. Pues bien, estando allí, investigando y leyendo, supimos de una historia triste, yo creo que reveladora de lo que pasa, y que es la de un templo muy parecido a Göbekli Tepe, ese que va a cambiar la historia, que la está cambiando ya, que se llama Nebali Kori o Nebali Chore. Se sabía en los 60 que algo muy raro se había descubierto, y ese algo muy raro fue pasado por las aguas, y bajo las aguas hoy muchas de estas figuras de diosas y de dioses extrañísimos por lo que se sabe, con presencia de las serpientes. Imaginaos una figura de gran cabeza sin pelo, de espaldas, y que una serpiente sube por la espalda hasta la cabeza. La omnipresencia de las serpientes. Muchos pensaban en la historia de Adán y Eva, siglos y siglos después, por la presencia precisamente de los ofidios entrando y saliendo de la tierra. Pero eso son suposiciones. Lo que sabemos es que en unas obras, cuando se estaba especulando incluso con la creación de una gran presa en el río Éufrates, estamos en la franja del creciente fértil, donde nace evidentemente la humanidad, o la humanidad moderna, se encuentra Nebali Kori. Y lo increíble es que hoy Nebali Kori no se puede visitar. Es increíble porque está debajo de las aguas. Ya lo sabían los arqueólogos, sabían que cuando se construyera esa presa, ese yacimiento arqueológico se iba a perder para siempre. Tenían poco tiempo para sacar todo lo posible. Llegaron a excavar 5 niveles, que es así como lo llaman los arqueólogos, a las diversas prospecciones que hacen, y encuentran cosas maravillosas. Aparte de 29 casas, que estaban además construidas perfectamente, con sus diferentes habitaciones completamente diferenciadas, encuentran también templos como el de Göbekli Tepe, templos donde esas tes vuelven a salir a la luz. Y cuidado, Carmen, que hay una cosa muy curiosa. Tanto en Göbekli Tepe como en Nebali Kori, esos templos o relojes solares con tes de piedra tienen 13 alrededor y 2 en medio. O sea, había algo que repetía la misma idea. Sí, eso es. Tenían que tener contacto, o por lo menos haberse copiado uno a otro. Lo cierto es que son muy parecidas, porque esas tes de piedra también tienen manos y también tienen brazos, igual que las de Göbekli Tepe. Esas tes, esas taus, como las que tenemos en Menorca, muy parecidas, también tenían agujeritos arriba donde se ponían las velas, o donde podían iluminar de alguna forma o dejar el cuerpo sacrificado encima. No se sabe muy bien qué se hacía encima de ellas, pero para algo tenían que servir. Pero Iker, también encuentran esas cabezas de las que hablabas, una cabeza por la que va subiendo una especie de serpiente. Hay figuras humanas que tienen la tripa hinchada, no se sabe si es alguna figura que quiera pues representar a una mujer embarazada, o el culto a la fertilidad. Hay una, por ejemplo, que es impresionante, una especie de estela, donde salen 2 danzarines, pero un grabado de hace 10.000 años, 2 danzarines, y están bailando, y en medio hay una criatura que es como un monstruo, algo monstruoso que está bailando con ellos. Algo monstruoso también es una cabeza humana con el cuerpo de pájaro, que es increíble. O también una cabeza agazapada en forma fetal con un buitre encima como vigilándole. Sí, pero fíjate, eso los arqueólogos le han dado un sentido, o por lo menos es la teoría que han dado. Esa cabeza podía ser, porque creen que es femenina, podía ser de una mujer ya muerta, cuyo ave, el ave que hay encima, llevaba su alma al más allá. Esa es la interpretación mágica religiosa que han dado los arqueólogos, porque si no, no tendría ningún sentido. Lo cierto, Iker, es que Nebali Kori, un templo del siglo IX antes de Cristo, el milenio IX antes de Cristo, hoy no se puede visitar. Hoy no se puede visitar porque está debajo del agua del río Éufrates. Ha sido completamente anegado, toda su historia, todas estas piezas magníficas, estas tau, han desaparecido para siempre, y una parte de la historia ya nunca podrá ser recuperada. Pues con esta escena terminamos nuestro repaso por el Neolítico. En el año 1865
Lubbock habló de la nueva edad de piedra, de un salto, pero un salto que ahora vemos que fue mucho más importante. Hay quien dice que habría que reescribir la historia y hablar del natufiense hacia el 11.140 a.C. hasta el 8.000 a.C., donde pasaron cosas, revoluciones, se llamó revolución increíble. Fueron los dioses, tuvieron contacto con algo que les dio una especie de idea sobre lo que iba a ser el futuro. Me estoy imaginando cuando decía Santi esas mujeres mientras los hombres cazaban. Esa mujer experimentando y viendo que un brote da otras semillas y otros frutos. Y empiezan a ver que hay que cultivar. ¿Es tan sencillo? Ahora nos parece sencillo. ¿Y ese primer hombre que dijo que el perro era amigo y no alimaña a matar? ¿Qué tenía en la mente? ¿Cómo fue el gran salto? ¿Y esa gente que dedicó su vida a guardar los rebaños y no a devorarlos como el instinto obligaba? ¿Qué clase de organización social y religiosa empezó ahí? Hay quien piensa, y yo creo que hay margen para hacerlo, que algo extraordinario, como en otras partes de la historia y el mundo, debió pasar. Lo bonito es que ahora, si fuésemos submarinistas y profundizásemos en la presa Ataturk al paso por el Éufrates, construida en 1900 o terminada en el año 93, al final, en lo profundo del agua, muy adentro, en una especie de cubículo de agua, encontraremos esas tés de piedra y algunas figuras humanas que parecen extraterrestres, como nosotros imaginamos un extraterrestre que grita, que tiene la boca abierta y que lanza un enorme grito. Algo asombroso, un salto infinito, algo tan impresionante como ese salto del que hemos hablado de la conciencia humana hace 41.000 años. En mi humilde opinión, habría que marcar muy bien 2 hojas en el calendario. Hace 41.000 años, cuando alguien que somos nosotros también sufre una especie de iluminación y empieza a hablar, empieza a pintar, empieza a creer y empieza a entrar a los suyos. 30.000 años después, justo unos 30.000 años después, 11.000 antes de Cristo, 10.000 antes de Cristo, unas personas creen que eso tiene que salir de la negrura, construirlo, adorarlo, hacer una serie de leyes. Para muchos empezó el gran infierno de la humanidad, cuando dejamos de ser parte de la naturaleza y empezamos a dominarla. Pero ¿quién trajo esos conocimientos? Eso sigue siendo el gran misterio del enigma del Neolítico, del tiempo de la piedra nueva. Y qué bonito es saber que cuando todo se creía controlado, cuando todo estaba tan bien estratificado, cuando todo estaba perfectamente explicado, cómo, dónde y por qué, de repente, junto a los montes Tauros en Turquía, empiezan a emerger, como una especie de alergia extraña, una serie de templos incomprensibles. Algunos ya no pueden estar bajo las aguas, pero ya veremos lo que pasa con ellos. Seguramente las generaciones del futuro sabrán que en ese lugar concreto hubo otro gran cambio. Y, amigos, qué mayor misterio. Un viaje intenso por la historia, por el Neolítico, por nuestros inicios, por ese salto prodigioso. Y cuántas cosas, y ojalá podamos contarlas aquí, en estos mismos micrófonos. Cuántas cosas pasan que son increíbles. Yo le decía a Santiago Camacho, en fin, ¿cómo es posible que tantos amantes del misterio puro y duro, de los visitantes del cosmos, no se hayan aposentado ya sobre estas nuevas sorpresas de la tierra turca? En fin, pasará un tiempo, imagino que se irá incorporando a los grandes misterios. Da la sensación de que muchos siempre hablan de los mismos misterios y hay otros muy superiores. Hombre, bueno, solo hay que verlo cuando estás allí, que no hay ni un extranjero. Sí. Es verdad, íbamos los únicos extranjeros que viajábamos desde Estambul a Sanliurfa éramos nosotros. El resto era gente de allí, eran todos, y no nos encontramos con ningún extranjero mientras estuvimos en Urfa. ¿Sabes de qué me estoy acordando ahora, no? Justo ahora. Sí, del señor con lepra que llevabas justamente detrás de tu asiento. Me impresionó mucho ese... Sí. El hombre con la barriga hinchada, el hombre tenía una enfermedad, claro, pero te dabas cuenta a dónde ibas observando esto, ¿no? Y lo vimos en la cola, que era toda gente evidentemente musulmana. El viaje a Sanliurfa ya es a lo que ellos consideran a la zona sur de Sanliurfa, Kurdistán, con muchos problemas, un área que ha sido muy polémica y considerada peligrosa. Y aunque ahora no, estaba perfectamente fenomenal. Y este hombre muy huesudo de cara, muy cetrino, y sin embargo con una gran barriga y luego le faltaban dedos, sí. Y se puso justo detrás de mi asiento y yo, no sé, tenía una sensación muy muy curiosa, ¿no? De viajar directamente a otro mundo donde nacieron muchas cosas. Apuntad los nombres, amigos, merece la pena de investigación. Nosotros hacemos cosas para que vosotros continuéis investigando. Göbekli Tepe, Çatalhöyük, Nevali Shore,
y tantos otros, Jericó, evidentemente. Pero nuestra obligación es seguir ahondando en misterios, que estos también son inmortales, ¿eh? Las apariciones insólitas, y más en carretera, pues yo creo que son un auténtico clásico que por fortuna nunca muere. Y hay una prueba muy clara, Carmen, siempre que hablamos de estos temas, de inmediato, aunque esta noche no tenemos activas las vías de contacto, de inmediato se llena centenares de personas que o bien les pasó algo, o bien a amigos suyos o familiares les ocurrió algo. Y ahora tenemos un caso nuevo, y yo creo que es emocionante contarlo con un buen amigo y respetado amigo y querido amigo, que es Gonzalo Pérez Sarró, que está en algún punto concreto de Extremadura, en una carretera donde ha ocurrido algo, y encima con testigos. Yo creo que hay que escuchar con muchísima atención, investigación, repito, pura y dura, de campo, como decíamos, ¿verdad? Libreta de mano y en el lugar de los hechos. Gonzalo, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker, y a toda la familia de Milenio 3. No sabes la ilusión y la alegría que me da volver a escucharte, Gonzalo, volviendo al ruedo del misterio y como debe ser, investigando, como decía, ¿no? Poniendo el pie donde ocurre el fenómeno. Y bueno, primero, ¿dónde estás? Si se puede decir exactamente y se puede contar dónde ocurrió este suceso en Extremadura. Bueno, pues estamos, no es concretamente una carretera, está al lado del 174 de la carretera de Extremadura, de la Nacional Quinta, y estamos en una intersección, en un cruce de caminos donde se ha aparecido, como tú bien dices, esa figura blanca, pero en este caso podríamos decir que una pequeña dama blanca, porque se trata de una niña. De una niña. ¿Estamos en la zona del Campo Arañuelo, en las proximidades de Navalmoral? Sí. Estamos cerca de Peraleda de la Mata, concretamente donde estamos pertenece a ese término municipal, junto a las ruinas de un pueblo que se llamó Valparaíso, Valle del Paraíso. Es un lugar idílico, ahora a estas horas no lo es tanto, más bien cambia el aspecto y se torna un poco tenebroso, pero estamos junto a unas ruinas, como digo, de Valparaíso, y en el cruce de esos dos caminos cercano al kilómetro 174 de la Nacional Quinta, cerca de Navalmoral, entre Navalmoral y Peraleda. Y además, Gonzalo, que sabemos, y tú lo sabes mejor que nadie, que es una zona peinada constantemente por los fenómenos, vamos a llamar, anómalos, ¿no? E incluso creo haber pasado por allí varias veces contigo, siguiendo casos con nombres y apellidos concretos. Pero ¿qué ha ocurrido en esta ocasión? Creo que tienes, además, testigos de excepción de algunos hechos que sobrepasan todo lo imaginable, ¿no? Exactamente. Bueno, hemos intentado tener a más testigos, que sabemos que existen, cazadores, gente de Peraleda de la Mata, gente de Navalmoral que tiene sus fincas por aquí, pero el testigo de excepción, porque además tuvo la experiencia en 3 ocasiones, a cual más inquietante, y este testigo además dispuesto a dar su nombre y apellidos, porque dice que no sabe por qué hay que ocultar estas cosas, ni por qué él tiene que callarse su experiencia, y así, con esa naturalidad, nos contaba la historia, y espero que os la cuente a vosotros. Es un vecino de Navalmoral de la Mata que tiene, como otros tantos, una parcela aquí cerca a Valparaíso. Buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Buenas noches a todo el equipo de Milenio 3. De verdad que es un placer, porque yo tenía el interés de que junto a Gonzalo estuviese alguien, bueno, refrendando estos hechos, que a veces sabes que es complicado y es difícil decir, bueno, yo fui el testigo. Hemos recibido muchos mensajes de gente que ha visto cosas. Y yo recordaba, y lo he hablado mucho con Gonzalo, la historia en la provincia de Gerona de la aparición de lo que parecía una niña, o una niña vestida de comunión. Cuéntanos tu caso, cómo ocurrió el primero de estos incidentes, y para que vayamos casi en el coche contigo, ¿no? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo pasó? ¿Qué te ocurrió? Bueno, pues mira, ahora mismo estamos aquí, es de noche, como te puedes imaginar. Estamos aquí justo en el camino donde han acaecido los hechos. Es un camino muy frecuentado por la gente que viene de Madrid. Antiguamente en la Nacional Quinta pues era una carretera normalita, y paraba mucha gente aquí cuando los niños venían vestidos de comunión, porque hacían la comunión con sus amigos en Fuenlabrada, en Zarzaquemada o en algún sitio de esos, y rápidamente se venían a celebrarlo al pueblo de Extremadura. Entonces, a 174 kilómetros más o menos, paraban, hacían, bueno, pues ya sabes tú, las cosas clásicas, ¿no? Los hombres a la izquierda, las mujeres a la derecha, hacer pis,
Y bueno, y las niñas y los niños vestidos de comunión, pues paramos por aquí. En cierta ocasión yo vi una niña en el camino, vestida de comunión, que estaba sola y que dije, esta niña sola, bueno, pues se habrá bajado y los padres estarán más adelante. Pero como vas a lo tuyo, pues pasas y no te acuerdas de los padres, pues pasas por el camino, listo, y ya está. Pero llegando a Navalmoral me acordé, digo, no he visto a los padres de la niña, qué cosa más extraña. Pero ahí quedó todo. Y no encontraste ni... Estaba completamente sola. ¿Y qué hora era? Pues era al atardecer. Esta niña suele aparecer vestida de comunión en el mes de mayo y al atardecer. ¿Sola? ¿Junto al arcén de la carretera? No, en el camino. En el camino justo donde estamos ahora, justo donde estamos ahora, que lo estamos alumbrando con linterna, aunque hay un poquito de luna, por muy poquita, pero nos estamos alumbrando con linternas y ya te digo, en el camino. Oye, y entonces te quedas, imagino, como estamos ahora todos, dices, bueno, puede tener una explicación perfectamente casual, es una niña que... Sí, ¿Y qué ocurre después? ¿Hay un segundo caso? Ocurre, claro, hay un segundo caso de la misma niña que la veo y que entonces ya me quedo un poco estupefacto porque ya me paro a pensar a ver si veo a los padres. Sigo para adelante con el coche por el camino y no veo a los padres. Te estoy hablando que el camino es un camino que sale a la Nacional Quinta, a la autovía, y que está, en lugar de los hechos, está a unos 500 metros de la autovía, de la Nacional. ¿Y sabes que es la misma niña? ¿Sabes perfectamente que es la misma niña? Sí, me fijé bastante bien en la niña y intenté localizar a los padres, pero no estaban. Como no estaban los padres, pues dije, voy a ver si veo a la niña, pero la niña no estaba tampoco. Bueno, o sea, regresaste de nuevo al lugar y ya tampoco estaba la niña. Sí, di la vuelta y estuve mirando, pero la niña no estaba tampoco, vamos, no estaba ni la niña, ni los padres, ni había nadie allí. La niña estaba ataviada exactamente igual en las dos ocasiones, ¿no? De comunión. Vestida igual. Sí, perfectamente. Y luego te describo cómo estaba la niña, porque la tercera vez que la veo me fijo bien e intento hablar con ella, ¿Y te fijaste en sus pies? ¿Perdón? En sus pies. ¿Cómo era el traje? ¿Llegaba hasta los pies? ¿Los pies eran tapados? Sí, un traje muy antiguo, de esos que llevaban un gorrito cogido, el clásico librito, de comunión de nácar o algo así parecido, un rosario blanco con sus guantes. Los zapatos no te lo puedo decir porque no lo sé muy bien, pero bueno. Te estoy hablando ya de la tercera vez que la vi, ¿Por qué preguntabas eso, Carmen? No, porque muchas de estas apariciones normalmente no se suelen ver los pies. Lleven traje largo, lleven traje corto, nunca se suelen ver los pies. Es una cosa en la que los testigos no identifican nunca un calzado, ni es más, no saben muy bien incluso cómo se desplazan. Porque parece que caminan o a veces parece que se van deslizando a lo largo del camino. Estamos hablando con Gonzalo Pérez Sarro y con Gorgonio Fernández, que es el testigo de esta serie de apariciones, que yo me estoy quedando alucinado, porque tú dices que tienes la sangre fría de tener el coche por tercera vez cuando la ves de nuevo. Sí, bueno, verás, esto se lo comunico a un vecino mío de parcela y me dice mi vecino, dice, pues qué cosa más curiosa, ¿no? Digo, bueno, pues entonces empiezo a hacer unas pequeñas indagaciones en lo que es Peraledea de la Mata, y efectivamente me cuentan que aquí, hace mucho tiempo, pues hubo un accidente de tráfico, donde una niña que venía de un pueblo cercano de Torviscoso a hacer la comunión a Peraledea de la Mata por ese camino, ese es el camino pues resulta de que hubo un accidente y la niña murió. ¿Y qué fecha decías, Bruno? Perdóname. Pues no te lo puedo decir con seguridad, pero la gente del pueblo me han comentado que era pues allá por el año 1915, 1920, de ese orden. O sea, ¿tú llegas a verle la cara? Es decir, estamos imaginándote que vas... perfectamente. Y siempre es la misma hora. ¿El tercer encuentro cómo ocurre? Descríbenoslo un poco el tercer encuentro. El tercer encuentro, vengo con mi coche, una X que tenía por aquello entonces, vengo con mi coche y la veo a la niña. Entonces, lógicamente, paro el coche, bajo la ventanilla, la niña a 1 metro de mí, y le pregunto, ¿estás perdida? ¿Te pasa algo? Y entonces la niña sale corriendo, atención, la niña sale corriendo, me bajo del coche y la veo que dobla en el camino, un camino que sale por el que estamos ahora mismo andando ya, y la veo a la niña que sale en dirección hacia una pequeña pendiente que hay y me desaparece. ¿Delante de ti? Sí, delante de mí.
a unos 50 metros la veo difuminarse y desaparecer. ¿En ningún momento hace alusión a... le cambia el rostro, notas una sonrisa? No. La niña me mira fijamente a mí, yo bajo la ventanilla del coche, te estoy hablando que no es como ahora de noche totalmente, sino que era pues entre dos luces, ¿entiendes? O sea, anocheciendo. ¿Y cómo es la cara de esa niña? Pues es una cara muy triste, con unos ojos muy tristes. Además la recuerdo perfectamente, la recuerdo perfectamente como si la estuviera viendo ahora mismo. Y muy triste, una niña que se asusta rápidamente en cuanto le hablo y sale corriendo. Fíjate bien que antes decía Carmen, no sé si sale corriendo o no sale corriendo. Yo la vi y puedo casi afirmar que corría, no lo sé con seguridad, pero puedo afirmar que corría. Pero lo que sí puedo decir con seguridad, y que Carmen os puedo decir con plena seguridad, que la niña se desvaneció a 50 metros de mí. ¿Y cuánto tiempo estuviste detrás de ella? Estamos imaginando el momento en que sales, que yo creo que es un caso único, o de los pocos que yo conozco ahora mismo, en el cual alguien tiene la sangre fría y el arrojo, Gorgonio, te lo digo directamente, el arrojo a bajarte del coche cuando ya sabes que hay algo raro ahí. ¿Y cuánto tiempo transcurre tu carrera, digamos? ¿Durante cuánto tiempo estás detrás de ella? Pueden ser, no sé, 15 segundos. ¿En ningún momento la alcanzas? ¿Siempre se mantiene en la misma distancia? No, porque ella, en el momento que yo le pregunto a ella, ¿estás perdida? ¿Te pasa algo? Ella sale corriendo, entonces yo abro la puerta y salgo del coche. Y salgo corriendo detrás de ella a una distancia de unos 20 metros, 15, 20 metros. Pero ella se me aleja, da la curva en el camino y yo llego a la curva del camino y cuando la veo, a una distancia de 29, 30 metros aproximadamente, la veo que se me aleja, la llamo, no te lo puedo decir con seguridad, y que sí la llamé o no, pero creo que sí que la llamé, niña, y entonces ella se desplaza y la veo desaparecer, la veo difuminarse. Lo que es difuminarse y quedar un puntito blanco en la lejanía que desaparece. Como cuando se apaga una televisión. Es la misma imagen de cuando apagamos la televisión y queda como un puntito de luz. Algo parecido, eso pasaba en las televisiones antiguas, en las modernas. Sí. Sí, pero es una descripción muy interesante porque hay muchos casos parecidos. Sí, pero fíjate, pero es un punto que no es un punto fijo como el que está en la televisión, sino un punto difuminado. Es un punto que se va apagando y desaparece. Gonzalo, antes de que Gorgonio nos cuente alguna cosa más, que te agradezco, no sabes cuánto, imagino que la audiencia también. Primero la rotundidad, la naturalidad, y este es tu encuentro, lo que ocurrió. Y yo creo que, como tú bien decías, y nos decía Gonzalo, esto hay que contarlo, porque no es la única vez. Gonzalo, yo creo que de inmediato tú has pensado como yo, cuando decía Carmen, eso de la visión que va de nuevo hacia un punto, como ocurrió en Talavera la Real, no muy lejos, en la misma comunidad autónoma, en Extremadura, y esa distancia que mantenía la niña con este caso asombroso de persecución, porque en muchos casos que tú y yo conocemos, en Garganta la Olla, por ejemplo, se hablaba de figuras que mantenían siempre la misma distancia y la persona, el testigo, quería ir tras ellos, pero se mantenía la misma distancia. ¿Tú cómo te quedas, Gonzalo? Imagino que inicias las pesquisas de inmediato cuando te llega un testimonio de este calibre, ¿no? Claro, y eso que ocurre con estas apariciones, como acabas de decir, la de Talavera la Real y este caso y otros más, también ocurre con el fenómeno OVNI cuando persigue a un coche, a un conductor. Siempre mantiene, o suele pasar esto, de mantener la misma distancia, aceleres o deceleres. Pues la verdad es que cuando cayó en mis manos este caso, gracias a Gorgonio, pues no sabía por dónde empezar de la emoción que tenía. Es cierto, lo que él ha contado, que Carmen muy bien ha apuntado, como cuando apagas un televisor, él me lo dijo de otra forma, me lo expresó de otra, pero que viene a ser la misma. Cuando un coche te adelanta rápidamente de noche y la luz se va haciendo pequeña hasta desaparecer. Yo creo que en este caso, además de la importancia de la aparición, es que hay una interacción entre el testigo y la aparición. En otras ocasiones, bueno, pues se ve la aparición, pero es que en una acción casi ajena al testigo, no interfiere en la acción del testigo ni el testigo en la de la aparición. En este caso sí, o sea, la niña le miró, reacciona, ¿verdad? Emprende una huida y bueno, luego la desaparición es lo que más asombra, pero desde luego yo me quedo con la interacción entre testigo y niña y testigo. Estamos, Gonzalo, francamente asombrados y queremos mantenernos ahí unos minutos más. Estáis en el lugar de los hechos, que por cierto, ¿cómo es ese despoblado, Gonzalo, que es próximo? ¿Podrías hacernos una diapositiva? Sí, bueno,
ya solo queda lo que es las ruinas de una iglesia, de la iglesia que se hizo en el siglo XV. Es un pueblo que además, curiosamente, ha sido multitud de veces abandonados, desde los primeros pobladores hasta la guerra de sucesión del 1701 al 14, que quedó arrasada, y en 1717 ya no tenía ningún vecino, y fue ese el fin del pueblo. Un pueblo que decían era rico y que además tenía entraba dentro de lo que es una orden de aquí de la Campana de la Mata, formando, digamos, una mancomunidad entonces con otros pueblos, o sea, tenía su importancia, pero a partir de 1717 desaparece y bueno, pues solo quedan las ruinas, que son sobrecogedoras. Hemos estado hace un momento en ellas, en la noche, desde luego, pues es una estampa algo temerosa, desde luego. Hacía mucho tiempo que Gonzalo Pérez Sarró, mi buen amigo, me hablaba de este caso y desde luego que merecía la pena la espera, la paciente investigación, como siempre hace nuestro amigo Gonzalo. Sí, si me permites, quiero añadir que Gorgonio me contó en su día los dos sucesos que han ocurrido y que podríamos hilar con el caso de la niña, con las apariciones. Uno fue efectivamente un accidente de tráfico en lo que era la Nacional Quinta de entonces, en los años 50 o así, que no tenía ni arcén en la carretera, en la que un matrimonio venía con su hija y solo muere la niña. En el accidente de tráfico venían de una comunión. Pero luego hay una leyenda de principios de siglo o finales de 1800, a finales de 1890 y tanto, en los que se habla, eso lo cuentan en Peraleda, de un accidente pero con caballerías, con carruajes y caballerías. Venían de celebrar una comunión en Peraleda de la Mata, serían de alguna población cercana aquí, y por lo visto no saben si un ataque de chacales, de perros chacales o bien lobos, hizo que esta niña cayera del caballo, pero que se perdiera. Los padres no se dieron cuenta, los familiares no se dieron cuenta hasta que no habían avanzado después de la carrera, huyendo de estos animales, que la niña se había quedado allí. Gonzalo, te voy a pedir que nos hagas un favor. En mitad de la madrugada ha llegado este caso y nos ha dejado a todos boquiabiertos. Os pido a los dos, por favor, que aguantéis unos minutitos nada más, y que nada, en 5 minutos estamos de nuevo, porque queremos saber más cosas de la investigación de Gonzalo y queremos saber más de lo que el testigo sintió. De verdad que nos habéis dejado sin palabras, chicos. Me hacéis el favor, esperáis ahí en el camino junto a las ruinas de Valparaíso y continuamos. Muchísimas gracias, amigos. Volvemos.